les empiezan a cobrar impuestos y cada vez más impuestos y cada vez suman más. Siempre va a tener más poder el amor que el odio. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, ¿no? Cuando nacemos, somos amor. Estaba muerto. Esperaban la llegada de un Mesías político militar, todo lo contrario. Los últimos serán los primeros. Él venía a servirle incluso a sus seguidores, se podría decir. Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo episodio. de Ojos Más Abiertos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las 3 enseñanzas más importantes que nosotros consideramos que nos dejó Jesús de Nazaret. Como ya sabrán y como ya hemos demostrado en otros capítulos, nosotros creemos en Jesús, creemos en su existencia. Aprendemos muchos de él, leemos sobre Jesús. Y también creemos que hubieron muchas personas que pasaron a lo largo de la historia y que nos han dejado enseñanzas muy importantes, y creemos que Jesús es una de estas y de las más importantes. Exacto. Entonces hicimos una investigación y vamos a hablar de las 3 enseñanzas que consideramos muy buenas para darte un contexto histórico de cómo estas enseñanzas también nacieron en la época de Jesús y también una reflexión metafísica sobre las mismas, porque recuerden que la metafísica es la ciencia que estudia las energías y la manifestación. Entonces esto quiere decir cómo nosotros podemos sacar esta enseñanza para verdaderamente llevarla a nuestras vidas. Sí, y que además el contexto histórico nos pone en sintonía también con las cosas que hoy pasan hoy en día, porque no nos olvidemos de que todo es cíclico y de que las cosas se van repitiendo. Exacto. Y por eso es que podemos tomar por ahí cosas que pasaron en el pasado para aplicarlas en nuestro presente. La primera enseñanza es: ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen. En la época de Jesús, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, como ustedes saben, que era una potencia extranjera que imponía altos impuestos y control militar sobre lo que sería el pueblo judío. Esto se ve mucho en la serie de Jesús. Sí. De cómo les empiezan a cobrar impuestos y cada vez más impuestos y cada vez suman más impuestos. Está buena esta serie porque muestra como el inicio de ese sistema. Sí, muestra esa realidad también de cómo se vivía en ese momento y de cómo hoy también podemos verlo replicado en otras circunstancias. Pero bueno, habían varias ramas de qué había que hacer con los romanos dentro de la comunidad judía. Por ejemplo, habían unos que se llamaban los celotes, que querían pelear contra los romanos. Después tenían a los fariseos, que buscaban preservar su ley. Bueno, eso también aparece en la serie, ¿te acordás? Que eran como las personas que querían básicamente que se cumpla la ley judía. Después estaban los saduceos, que colaboraban con Roma para mantener su estatus, o sea, promovían el poder romano dentro de la comunidad judía porque querían seguir siendo poderosos o tener un estatus. Y después tenías a los esenios, que eran los que se retiraban, se iban, estaban lejos, y que esperaban que haya una intervención divina. O sea, habían como varias posturas frente a qué había que hacer con los romanos, y en este contexto el odio hacia los romanos y hacia otros enemigos políticos era muy común. Pero Jesús, frente a todas estas posturas que tenían los distintos grupos de judíos, rompió este paradigma enseñando el amor incluso hacia los enemigos. Claro, porque en ese momento existía algo que se llama la justicia retributiva, que era la ley del ojo por ojo, diente por diente, básicamente. No había piedad y se mataba muchísimo. Y en este contexto estaba Jesús de Nazaret dando estas lecciones, y enseñándonos la importancia del amor y la importancia del perdón cuando existía la ley ojo por ojo, diente por diente, básicamente. Exactamente, cambia el concepto de poder, y lo que él proponía era, en lugar de vencer por la fuerza, utilizar el amor como el medio de fuerza incondicional, como el método más fuerte y más avasallante frente a toda esta violencia. Además, en metafísica siempre se dice que las vibraciones superiores dominan a las inferiores. Energéticamente siempre va a tener más poder el amor que el odio. O sea, más allá de todo lo que decía Jesús en modo de parábola, porque de alguna manera él hablaba en un lenguaje parabólico, que es un poco encriptado, un poco oculto para quienes lo quieran entender e interpretar, creo que el poder está en entender, realmente el poder literal, que el amor tiene mucho más poder que el odio. Entonces, en vez de matar, vamos con amor, vamos con perdón, vamos a entendernos, y él también como que enseñaba sobre la unión con todo esto. Y bueno, por último, lo que él planteaba era un desafío social, porque como ya saben, recién ya les nombramos todas las posturas que habían frente a los romanos. Y bueno, él, al no incitar a la violencia y a la rebelión contra Roma,
generaba como una conmoción dentro de la comunidad judía. De hecho, quienes lo terminan entregando a los romanos son los mismos judíos porque no podían aceptar su postura, o sea, su forma de querer aplicar esto mismo del amor hacia el enemigo. De hecho, en sus últimos momentos, ¿te acordás de esa anécdota Sí. que hablábamos el otro día? En sus últimos momentos, cuando a él ya lo estaban crucificando básicamente y lo estaban torturando, en una parte él dice: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. O sea, hasta en su último momento, donde lo estaban haciendo lo peor de lo peor, lo estaban torturando y Lo habían pinchaban, le ponían la corona de Exacto. espinas, lo hacían sufrir mientras lo tenían crucificado. Él podía tener la empatía suficiente y el amor suficiente para perdonar a las personas que le estaban haciendo eso. Exactamente. Y ahí está el verdadero mensaje. Entonces, lo que nos podemos llevar realmente de esta enseñanza para llevarlo a nuestras vidas es cómo la vibración del amor tiene poder para verdaderamente transformar nuestras realidades. Si nosotros estamos en vibraciones de odio, de rencor, de venganza, de separación, estas son emociones, por ende vibraciones. No se olviden que el universo se comunica por emoción y eso es lo que genera una vibración en el campo cuántico electromagnético. Son vibraciones bajas. No vamos a manifestar nada bueno si nosotros estamos en esas emociones. Incluso se sabe que lo primero que uno tiene que hacer para verdaderamente transformar su realidad y poder ir a otro nivel y poder dar el siguiente paso es perdonar. Se arranca. Y si no sabes a quién perdonar, yo te lo digo, tenés que perdonar a tu papá y a tu mamá, porque son las personas a las que probablemente más rencor les guardes. Primero perdonar, para de esa manera empezar a conectar con la energía del amor, no con la energía del odio. Y de esta manera vivir menos en automático, no tener tantas creencias limitantes, estar más en paz con nosotros mismos y con la vida. Porque cuando no estamos en paz con nosotros mismos, porque como es dentro es fuera, no estamos en paz con el mundo externo. De repente nos va a molestar absolutamente todo. ¿Te acordás cuando nosotros hicimos nuestro viaje a Egipto, que Matías, otro de nuestros mentores, habló sobre el perdón hacia la madre y al padre y decía que perdonar a nuestra madre es importante para poder manifestar desde el mundo emocional, para poder estar en paz con nuestro ser? Y perdonar a nuestro padre es importante para poder manifestar desde el lado de la acción, para poder crear materialmente nuestra realidad. Entonces, si tenés alguna de esas dos cuestiones que sentís que estás medio trabado, por ejemplo, no sé, en el caso de la madre no poder manifestar una buena relación o una relación de paz con tus compañeros, con tus amigos, Con vos mismo. con vos mismo incluso, bueno, preguntarse si tenés alguna cuestión con tu madre y si no estás pudiendo manifestar desde el lado material lo que vos querés para tu realidad, preguntarse si no tenés alguna cuestión pendiente con tu padre. Y también responderte que si el universo es vibración, ¿qué pasa cuando yo tomo la vibración del amor, de la paz, del perdón? ¿Cómo eso se va a ver reflejado en mi vida? Porque en realidad si nos vamos más profundamente a la metafísica, sabemos que no existe otra vibración que no sea el amor, en realidad. Solamente que con el tiempo nos vamos distorsionando, pero cuando nacemos somos amor. Y después, bueno, nos vamos llenando de vibraciones, de creencias, de lo que nos dice fulanito, fulanita, etc. Volver a conectar con esa esencia. Y creo que ese era el verdadero mensaje de Jesús. Les recuerdo que nosotros vemos a Jesús como un gran maestro metafísico, como una persona que conocía las leyes universales y simplemente las enseñaba y las predicaba. Y las aplicaba. Obviamente. Es más, tenía un poder de manifestación increíble. Yo le contaba a él, cuando hablábamos del capítulo, que yo me acuerdo de escuchar en las cartas de Cristo, que son canalizaciones de Jesús, en un momento que él estaba caminando en un lugar medio desértico y no venían comiendo por varios días y se cruza un árbol, que era un árbol frutal, y no tenía ninguna fruta. Entonces Jesús, estoy hablando de Jesús, maldijo al árbol quejándose porque no tenía ninguna fruta, y cuando volvió a pasar por ese árbol al cabo de unas horas, estaba muerto. O sea, el poder de manifestación, el poder de la palabra y del pensamiento de Jesús era automático, porque tenía una vibración, ya conocía tanto los principios y su vibración era de una manera tan alta que atraía muy rápido, incluso lo malo. Para un segundo. Te interrumpimos este capítulo para recordarte que si no nos estás siguiendo, por favor, nos sigas, actives la campanita. El 80% de las personas que escuchan el podcast no nos están siguiendo. Si no sabes cómo seguirnos, puedes buscarnos en Instagram como @ojosmasabiertos_podcast y desde ahí vas a tener los links a Apple Podcast, a Spotify o a YouTube. Si te estamos ayudando, si te interesa la información, vos nos podés ayudar también a nosotros
siguiéndonos. Ahora sí, te dejamos seguir. Bueno, ahora pasamos a la segunda enseñanza que nos habla de el reino de Dios está dentro de ustedes. Como ustedes saben, los judíos del siglo I esperaban la llegada de un Mesías político militar, todo lo contrario, un descendiente de David que expulsara a los romanos y restaurara el reino de Israel. Esta idea tenía bases en las profecías del Antiguo Testamento y en la opresión que el pueblo judío sufría. Todo lo contrario, yo me refería recién a que cuando Jesús llega y habla del reino de Dios, muchos pensaban que se refería a un gobierno terrenal que derrocaría a Roma, o sea que iban a venir militares, iban a matar a los romanos y los iban a liberar. Claro. Sin embargo, Jesús desafió esa expectativa al decir que el reino de Dios no vendría con señales visibles ni estaría en un solo lugar, sino que estaba dentro de las personas. Que nunca lo lograron entender, ¿no? Creo yo. La verdad que no sé, pero capaz que algunas sí, otras no, pero... Sí. Porque, ¿qué te decía? Incluso después, cuando nacieron todas las religiones y todo el sistema de religiones, te suelen decir que en realidad Dios es a alguien externo a quien le tenés que rezar. Es y a como quien le el tenés que poder, rendir culto. Claro, es como el que te va a castigar si cometes un pecado. Es como alguien externo a vos. Y justamente el mensaje de Jesús con esto, el reino de Dios está dentro de ustedes, es todo lo contrario, es vos sos el Dios creador de tu vida, básicamente. Esa parte, hay una parte de Dios dentro tuyo. Y Dios, de alguna manera, lo conformamos todos. Todo lo que existe es Dios. No es que hay una entidad que se llama Dios, es que todo es Dios y nosotros somos partes de Él. Incluso hay otra parábola o frase de Jesús que dice que los milagros que Él hizo, nosotros también los haremos, e incluso mejores y mayores. Eso quiere decir, y es más, en la Biblia misma se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Solamente que las reinterpretaciones católicas de la Iglesia, en nuestra opinión, no tiene por qué ser la verdad. Uy, ya lo veo a estos comentarios como el que nos atacó. Sí. Arrepiéntanse, Cristo viene, nos comentaba uno cuando hablamos de estas cosas. No, te quitan el poder. Es como sí, que el y poder que además está te externo. ponen a Dios como un chabón arriba de una nube con un rayo como Zeus, así tirándote rayos, castigándote por tus pecados y siendo témanle a Dios y Claro, todo eso. arrepiéntanse que Cristo viene, nos comentaban, imagínense. Entonces te quitan ese poder creador que vos tenés y Cristo lo que decía es vuélvanse a reencontrar con ese poder que Dios te dio y utilícenlo para crear tu propia realidad. Entonces es como una nueva reinvención de la espiritualidad de ese momento y que no se trata de un poder externo sino de una transformación interna. Otra de las cosas es que, bueno, quitaba el foco en la violencia política y en lugar de hacer una rebelión física lo que planteaba era una revelación de cambio de conciencia. También lo que hace es que universaliza la salvación. O sea, si el reino de Dios está en cada una de las personas, lo que hace esto es que no haya alguien externo a vos que te diga vos te vas al infierno o no. O que te vayan a salvar. Exactamente, o que te vengan a salvar. Que eso también era muy común de la época de la religión. Y que sigue siendo ahora. Esto de decir que eras un hereje o que eras un pagano, como se le decía antes, y que por eso te merecías la muerte. Esto de matar en nombre de Dios, o sea... Como que empieza a cambiar todo ese paradigma, entonces hoy en día esta enseñanza resuena mucho en el desarrollo personal y espiritual. El verdadero cambio comienza desde adentro. Exacto, y es una cuestión de que lo haga toda la humanidad. Y esto se ve reflejado hoy, no es que es una situación que pasaba en la época de Jesús. Hoy en día vemos a personas luchando contra cosas, echándole la culpa de su situación a... ya no es el imperio romano el problema. Ahora quizás la culpa se la estás echando a tus padres porque no los puedes perdonar y no tiene nada que ver. O sea, tus resultados de hoy tienen que ver con vos, no con tus padres. Al patriarcado, al capitalismo, al gobierno, o sea, si alguien no te da una paga, vos no sos nadie. Y entonces, ¿cuál es el problema? Al jefe. Claro, o sea, esto sigue estando, solamente que nosotros evolucionamos. No es que solo existió en ese contexto, sino que esto hoy nos sigue enseñando por qué le estás dando tu poder y echando, cuando vos echas culpas o sin algo externo vos no podés, le estás dando todo tu poder creador a esa cosa externa. Exacto. De repente esa cosa es tu Dios. ¿Lo quieras ver o no lo quieras ver? Y que además no te estás dando cuenta de que el mundo que percibes es un reflejo de tu mundo interior. Entonces, si vos lo que ves afuera es lucha, es caos, es injusticia, es dolor,
Entonces pregúntate qué hay en tu mente, qué hay en tu interior, porque ahí es donde está la clave. Me haces acordar porque justo ayer estaba leyendo un libro y hablaba en un momento de personas que tienen mucho dinero y sin embargo son pobres, o incluso la vibración de la abundancia. En un momento hablaba de la vibración de la abundancia y decía que esta frase de Jesús que dice que algo así, no dice, no me acuerdo tal cual, pero dice que al que tiene, más se le dará, y al que no tiene, hasta lo que no tiene se le quitará. Y decía, esto parece injusto, porque ¿por qué el rico, o esto se llevaba al ámbito del dinero en el libro, por qué el rico cada vez tiene más dinero y por qué el pobre cada vez tiene menos? Suena injusto, pero no es injusto, porque así funcionan las leyes universales y así funciona la abundancia. Y que no tiene que ver con la cantidad de dinero. Con todo en la vida. Y que tiene que ver con empezar a agradecer lo que tenés hoy. Literalmente decía, el primer paso es decir gracias porque tengo un mate. O sea, esa es la primera apertura en esta vida. A lo que voy es que no tiene que ver con que el rico tenga dinero, que se le va a dar más dinero, sino que tiene que ver con lo que hay en el interior de esa Exacto. persona. Con la vibración interna, porque es una ley universal. Aunque parezca injusto, es completamente justo, porque todo es energía. Entonces, no existe la injusticia. Si a vos tenés un problema, decís qué injusto lo que me está pasando, en realidad esa misma vibración que vos estás emanando desde adentro, con tu Dios creador interno que está dentro tuyo, que nos enseñó Jesús hace muchísimos años, es lo que estás creando. Estás creando esa injusticia. Pero te sorprendería ver lo justo que es si indagas un poco en cómo estás pensando, en cómo te estás sintiendo y lo que estás haciendo o no haciendo para resolver la situación. Como te tomes las situaciones, como vibres en el momento de los problemas, es lo que vas a ver manifestado. Es completamente justo. Y además, algo que estuve escuchando el otro día en este seminario del hombre de la magia, es que hoy en día podemos utilizar la realidad como una forma de indicios. Por ejemplo, si a vos ves que hay injusticia en algo, como recién decía Agustina, o vos sentís esto de la injusticia y qué sé yo, empezá a preguntarte en vos de dónde nace eso y en dónde vos estás siendo injusto también. Porque capaz estés siendo injusto en alguna circunstancia en la cual vos puedas ver eso mismo. Incluso puede ser con vos mismo que estés siendo injusto. Por eso, tomar a la realidad como algo que nos da indicios de cómo está nuestro interior. O sea, en vez de ir de adentro hacia afuera, ir de afuera hacia adentro, pero como partiendo de la base de que todo lo creaste adentro. Y que lo que vos tenés afuera es lo que te va a guiar para poder cambiar eso que tenés adentro. Entonces, si a vos te pasó algo, se te presentó una dificultad, una circunstancia, bueno, tomar eso como una señal para rever lo que está adentro y qué fue lo que hizo que se cree esa circunstancia. En la tercera de las enseñanzas nos dice que el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos, o más conocida como los últimos serán los primeros. El contexto histórico de esta enseñanza es que la sociedad en tiempo de Jesús estaba estructurada de manera jerárquica. Hoy también, ¿no? Sí. El honor y el estatus eran fundamentales y el poder se ejercía de arriba hacia abajo. Igual que hoy. Por eso es que ponemos el contexto histórico porque las cosas se van repitiendo. No nos olvidemos de que la vida es cíclica. Todo es cíclico, todo se repite una y otra vez. Entonces, para que esto no se siga repitiendo o que podamos utilizar las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esos ciclos de la mejor manera, es mirar para atrás y estudiar lo que nos decían estas personas, lo que nos decía Jesús sobre estas circunstancias, qué podemos hacer en esas circunstancias. Entonces, en esta época, por ejemplo, lo que pasaba era que los romanos dominaban a través del poder militar. Los sacerdotes y los fariseos, que ya los nombramos antes, controlaban la vida religiosa con leyes estrictas. Y la jerarquía familiar y social daba prioridad a los ricos y poderosos sobre los pobres y marginados. Acá entramos en lo que veníamos hablando de lo anterior. Igual. Exactamente. Pero porque es energético, no es que... Por eso nosotros queremos llevar también el poder interno nuestro. A lo que viene todo esto es que en ese contexto la idea de que el líder debía ser el servidor de todos era escandalosa. Jesús lo que hizo fue dar vuelta a la pirámide del poder, enseñando que la verdadera grandeza, o sea, el verdadero liderazgo no está en la dominación, sino en el servicio. Lo que hace es redefinir el liderazgo. No sé si ustedes se acuerdan, pero
En un momento Jesús incluso le lava los pies a sus discípulos como muestra de que Él venía a servirle a todos. Él venía a servirle incluso a sus seguidores, se podría decir. Entonces, el líder no es quien ejerce el poder sobre los demás, sino quien los eleva, sino quien los hace ser mejores. Exacto. Les hace sacar su mejor versión. Exacto. Eso es un buen líder. Y me hace mucho sentido porque mientras decías eso, se me venía a la mente, que si no lo sabes te lo digo, el secreto de la vida. ¿De qué va la vida? Va de dar. Va a estar al servicio, no va de recibir. Esto se explica muy bien también en el libro Abundancia de Deepak Chopra. Lo digo para que sepan que todo esto tiene ciencia atrás, que se puede leer en algunos lugares, no son palabras en el aire. La vida va de dar. Y para nosotros dar vuelta a una jerarquía de poder es recuperando nuestro poder justamente y entendiendo que si damos, de alguna manera, sin esperar recibir, es como vamos a recibir. Y así funciona. Y lo más loco es que para dar vuelta justamente a esta jerarquía, en donde hay personas con más poder, ¿qué es lo que te va a dar el poder? La información aplicada. ¿Y cuál es la vía que tenés que utilizar para dar vuelta a esta jerarquía? En mi manera de verlo, los negocios. Y ahí es como vas a recuperar tu poder. Y ahí es donde justamente se trata de dar. Se trata de estar al servicio. O sea, se puede llevar a todas las áreas de la vida. Sí, o sea, se puede llevar, sí, a las tres ramas, porque también no necesariamente tiene que ser en un negocio, sino que puede ser en la salud. Dar a tu salud, dar a tus relaciones, dar a tu negocio. Lo que hace también en esta época es cuestionar la autoridad impuesta. Antes la autoridad se impartía a través de el dominio, a través de el dinero, a través del estatus, a través de... Sigue siendo igual. Antes Totalmente, y ahora. hoy en día también. Y lo que él nos viene a traer es la autoridad basada en el amor y el servicio. Entonces, aplicar estas dos cosas de el amor y del servicio a las tres áreas de nuestra vida es la forma de verdaderamente desarrollar autoridad. Y también recordarnos que siempre el más grande es el que más sirve. Si vos servís al mundo es imposible que no tengas poder del bueno. Siempre que estés enfocado en servir, vas a ir para adelante. Y por eso es que los últimos serán los primeros. Porque el que tenga poder y codicia estará muy arriba, pero el que tenga la humildad, entre comillas, de aprender y de dar, te puedo asegurar que va a llegar primero. Y de una manera mucho más linda, con mucho más paz. Exactamente. Y bueno, como conclusión final es esto, es traer que las enseñanzas de Jesús no solo fueron radicales en su tiempo, sino que siguen desafiando las estructuras sociales y personales que vivimos hoy en día y que nos invitan a superar el odio con amor y perdón, que buscan el cambio interno en primer lugar, sin depender de lo externo, y en tercer lugar que ejercer el liderazgo desde el servicio y no desde la dominación. Lamentablemente hay mucha gente que todavía no se da cuenta. Lo podemos ver sobre esta última, sobre el tema del liderazgo, en los partidos políticos. Como que no están enfocados en dar, están enfocados en dominar. O todavía incluso hay muchas empresas que tienen este régimen, donde ahora en TikTok vi que se está haciendo muy viral personas compartiendo sus situaciones de empleo, en donde ganan muy poco dinero y trabajan exageradas cantidades de horas y se están como empezando a quejar a través de las redes sociales, porque todavía hay gente que no entiende que liderar va de dar. Y que las empresas que realmente, las multinacionales que son muy buenas y que llegan alto, saben cómo dar. Y por eso están ahí. Se trata de elevar y dar conciencia y hacer que la vida de los otros sea mejor. Y eso es un buen líder. No de fanatizarte con absolutamente nadie. Lo importante no es quién dice, lo importante no es quién da el mensaje, sino el mensaje en sí, ¿no? Y bueno, Jesús era justamente un gran maestro, un gran líder. Así que bueno, si llegaste hasta acá, gracias por escuchar. Y quien tenga ojos, que vea.